Parte número 3. Cuando todo esto que vimos nosotros, todas estas controversias que se empezaron a sentar y a bajar de todo sobre el ataque sobre la humanidad de Cristo y sobre la divinidad de Cristo, se necesitó, vamos a decir, o por lo menos surgió un personaje que se llamaba Anselmo de Canterbury, y él escribió algo de la necesidad ontológica de la expiación. Y él se basó en varias cosas. Primero en su tratado del carácter santo de Dios, y después vio, vamos a decir, el carácter, o sea, de que su justicia. Bueno, ¿qué escribió? Bueno, ¿qué es la necesidad ontológica? La ontológica es el estudio del ser. Eso, el estudio, vamos a decir, el ser de la expiación. Y él escribió algo que llamaba Cur Deus Homo, C-U-R-D-E-U-S-H-O-M-O, Cur Deus Homo, y fue escrito por Anselmo en el año 1033, que él nació, hasta el 1109 que vivió. ¿Qué era esto? Bueno, era un escrito de la doctrina bíblica de la expiación, y la pregunta era esta: ¿por qué el Dios hombre? Nosotros estamos viendo, bueno, ¿por qué debemos creer que Dios se tenía que encarnar? Todo lo que estamos viendo ahora, ¿por qué no lo podía hacer otra persona? Y esto es muy importante, porque en su libro él contestaba y abogaba ciertas razones ontológicas de la encarnación y la muerte de Jesucristo. ¿Por qué era? Porque solamente Dios podía salvar a los pecadores, porque solidariamente gloria, solamente Él lo podía hacer. Y él, en la primera presuposición que Anselmo utiliza, él apela al carácter santo de Dios. Y él decía así: no es justo cancelar el pecado sin la compensación o castigo. Si no es castigado, entonces pasado por alto sin cancelarlo. Y si el pecado es pasado por alto sin castigarlo, con Dios no hay diferencia alguna entre el culpable y el inocente. Y esto es impropio de Dios. Fin de la cita de Anselmo. Entonces, una de las cosas cuando yo le he enseñado a evangelizar a muchos, que le he enseñado cuando predicás: Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para... ¿Ese es el atributo? No. ¿Cuál es? El carácter santo de Dios. ¿El otro cuál es? La justicia. Para después presentarle cuál es: el amor y la misericordia. Pero yo no le presento que Dios es santo y que Dios no va a pasar por alto el pecado y que Dios es justo, porque Anselmo trata en el año 300 y pico este tratado, habla, vamos a decir, de esta realidad de por qué Dios se tuvo que hacer hombre. Y él explica a Anselmo en ese tratado por qué era necesario. Era necesario porque solamente Dios hecho hombre, el verbo encarnado que estamos viendo en Juan 1.14, era el que podía salvar a los pecadores. Y mismo Cristo dice: tú te haces Dios, le decían los judíos, vamos a ver más adelante en Juan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos decían: solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces cuando Cristo decía que él, yo soy, decía antes que Abraham, y los judíos dicen: ¿cómo te haces Dios? Solamente Dios puede perdonar pecado. Entonces ellos entendían que Jesucristo estaba diciendo: yo soy Dios encarnado, yo soy el gran, yo estoy caminando acá al lado de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecado. Y entonces era necesario explicar la doctrina esta de la expiación de Cristo. Es largo de hablar esto. Otro del carácter que utiliza Anselmo, porque Dios, Cur Deus Homo, la necesidad de la expiación, que Dios se encarnó, era su justicia. ¿Por qué? Más allá de esto, hay una herejía que dice que Jesucristo se encarnó para pagar un rescate a Satanás. Cristo nunca hizo esa cosa de pagarle a Satanás nada. Era un pago, o sea, el rescate, o sea, pagar por nuestros pecados al Padre, aplacar la ira, la expiación, la redención. Eso es aplacar, pacificar, calmar la ira. Muchas veces se habla, vamos a decir, de que Cristo te ama mucho, pero no habla de lo que es la expiación, la propiciación. ¿Qué es eso? La propiciación y la expiación son dos cosas. Expiación, sacar el pecado. Propiciación es otra cosa, amado. Muchas se habla de la expiación. Dios te quita el pecado, te perdona. Pero no habla de la propiciación. ¿Qué es eso? ¿Nunca vieron una figurita por Facebook? Por un lado hay alguien que está parado así frente al fuego, atrás de una cruz, y no se está cubriendo así. Bueno,
Propiciación, ¿sabes qué significa? Él se puso adelante para que la ira caiga sobre él, para que tú no pagues la cosa. Muchos dicen, bueno, Cristo te ama y te hizo expiación, te perdona tus pecados, pero no explica la propiciación que Cristo sufrió, pagó. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios no va a pasar por alto el pecado. Entonces, el hombre no podía, ¿por qué? Porque el hombre no hay un justo, no hay nadie que pueda hacer vamos a decir, un sacrificio de esa manera. Y solamente Dios, que es santo, solamente que Dios, que es justo, podía bajar. El hombre está muerto en delito de pecado, no le puede dar nada, solo trapo de inmundicia le puede dar a Dios. Entonces Dios mismo tuvo que codescender, como dice en nuestra confesión, en el capítulo 7, con nosotros. El hombre no podía, el hombre está de alguna forma, como dice la Biblia, destituido. Dios tuvo que descender, el hombre no puede ascender. Dios mismo descendió a estos lugares, bajó, para que nosotros podamos creer. Entonces es importante entender la propiciación de la persona. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Y del alcance de la expiación, que no fue para todos, fue para un pueblo que hizo. Entonces, Anselmo en su tratado empieza a explicar un poco de esto, que Dios no podía pasar por alto el pecado. Ahora tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque solamente siendo hombre, deme un momento, voy a ir a Hebreos. Voy a leer Hebreos 2, 11 al 16. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuchen, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Y bueno, y sigue. Entonces, vemos que el requisito para llevar a su obra del Redentor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser un hombre, tenía que asumir nuestra naturaleza, y no lo podía hacer un ángel, no lo podía hacer otra cosa, tenía que ser un ser humano. Ahora el hombre, hay un problema, amado, nosotros estamos muertos en delito y pecado, y la expiación que tiene que hacer el sacrificio perfecto, un cordero perfecto. Nosotros no podemos. Entonces, él tenía que ser, de alguna forma, si no puedo entender, es que nuestra cabeza federal, lo que nos hizo el primer Adán, que nos representó. Y Señor Jesucristo, siendo eterno, que ya vimos, desde la eternidad, Hijo de Dios, descendió, y el Verbo se hizo, se encarnó, lo que conocemos nosotros, y tenía ese propósito que dice el escritor de Hebreo, ¿no? Compadecerse de nuestras debilidades. Él iba a morir en nuestro lugar, iba a participar en nuestra carne y sangre, y eso es lo que hizo con nosotros. Acuérdense que la ley demandaba santidad y esa justicia. Santidad, él vivió una vida de santidad, vida activa y pasiva. ¿Cuál es? La que la ley decía que debía pagar, y él vivió esas dos cosas. En carácter representativo, hizo por nosotros la expiación, fue nuestro representante. ¿Por qué? Porque así tenía que ser, porque él tenía que contrarrestar el pecado. ¿Qué pecado, amado? Bueno, el pecado original de Adán. No sé si se acuerdan, Romanos 5:12 al 21, que ya lo vimos hace bastante tiempo. Dice así, ya casi llegamos, ¿no? Dice así: Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por mucho la gracia, el don de Dios, acuérdense que es Cristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso, don acuérdense que es Cristo, el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo,
de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación de la vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Sigue hablando Romano. Ahí. Bueno, entonces es importante entender esto, que la relación entre la caída del primer hombre, que fue Adán, y la expiación que hizo el Señor Jesucristo. Cristo tenía que venir como nuestro representante, nuestra cabeza federal, para lo que nosotros conocemos como teología del pacto, ¿no? Todo aquel que crea en él y ejerza fe, se arrepiente de su pecado, sea justificado, ¿no? Entonces, como dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que era necesario que, como dice Hebreos 5.1, que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere. Entonces, Jesucristo es nuestro representante, nuestro sacerdote, profeta, rey, nuestro cordero. Entonces, era necesario que era esto para la redención de aquel pueblo que el Padre le dio. Él iba a representar en lo que es la ofrenda, o lo que ustedes conocen como el sacrificio en la cruz, ese castigo. Ahora solamente Jesucristo, un hombre no podría hacer este sacrificio porque un hombre tiene un sacrificio finito. Ahora Cristo puede hacer sacrificio infinito. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es eterno. Entonces el pecado merece un castigo eterno. ¿Por qué? Porque pecamos contra un Dios eterno. Ahora el sacrificio, vamos a decir que lo hizo Cristo mismo, el Hijo de Dios, es un sacrificio, podríamos decir, que satisface la justicia divina por ser un sacrificio infinito, no un sacrificio finito como podría hacer cualquier persona. Entonces Cristo satisface esas demandas de la justicia que Dios demandaba, su justicia, su santidad, al hacer ese sacrificio infinito que es apropiado para la redención, que nosotros estamos muertos en delito y pecado. Solamente Él puede llegar a cabo ese sacrificio. Entonces todas estas doctrinas pueden decir, bueno, son duras cosas, no de oír, pero de entender, Daniel, pero son importantes que las entiendan. Son muy importantes que nosotros las podamos establecer en nuestra mente, porque de esto depende, amado, nuestra salvación, de lo que nosotros creemos, en qué Cristo creemos. Por lo menos es importante que lo podamos entender. Si no entendieron un poco de esto, voy a dar algunas definiciones para que se puedan entender. No me gustan estas fiestas. Me hacen asustar esos cohetes. Algunas definiciones para poder entender, para ir cerrando. Sobre la persona, cuando hablamos de la persona, que estamos hablando de Jesucristo y todo lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de una persona, que decimos que Jesucristo es una persona, es una entidad sustancial inmaterial y no se debe confundir con naturaleza. Una naturaleza no es una parte de una persona en el sentido, podríamos decir, sustantivo. Es una persona, es una entidad sustancial inmaterial. Son términos teológicos estos, por si lo quieren anotar. Eso es más una persona. Ahora cuando hablamos de la naturaleza es más un complejo, pero ya estamos hablando de la naturaleza, son los atributos. La naturaleza es el atributo. Pero no se debe confundir con una entidad sustancial. ¿Qué es la entidad sustancial? Bueno, es lo que hablamos de la persona. Y para terminar, la voluntad es un modelo de conducta, pero tampoco debe confundirse con una entidad sustancial. Esto son cosas difíciles de entender, pero lo tenemos que guardar dentro de nosotros, porque es importante para poder establecer y entender todo esto desde el punto de vista, podríamos decir, ortodoxo,
que Jesucristo es una persona, por decir, prosopon o hipostasis, que tiene una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. Eso es importante de establecerlo, eso, ¿no? Las dos, vamos a decir, naturaleza no están mezcladas como estuvimos viendo, no están confundidas como estuvimos viendo que las doctrinas decían, ni están divididas, ni están separadas en ese sentido. Eso es lo que queremos nosotros. Hablar de cristología es un poco difícil de entender, amado, porque a veces si no entendemos estos conceptos, podemos creer en otro Cristo. Entonces es importante de entender esto, decir que Dios, o sea, cuando decimos quién es Jesucristo, debemos entender que Jesucristo, si no entendieron nada, por lo menos váyanse con esto. Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Pero aparte de Dios y hombre, Cristo es Dios y hombre, pero es Dios y hombre en dos naturalezas distintas. Pero sin embargo es una sola persona. Y ese es el misterio de la piedad, amado, que hablaba Pablo en sus epístolas. Vamos a cerrar acá porque queda mucho material todavía por hablar. Y vamos a dejarlo para otros domingos. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver quién es el Señor Jesucristo, Señor. Las herejías que se hicieron contra su persona, su naturaleza humana, contra la naturaleza divina, Señor. ¿Y por qué se tuvo que venir a encarnar para morir por nuestro pecado, para ser nuestro representante, Señor? Le agradecemos por estas enseñanzas en nombre del Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén.